¿Por qué no puedo dormir? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez en tu vida? ¿O te la estás realizando justo ahora? Pues fíjate que no estás solo. La epidemiología dice que 1 de cada 3 personas se hace esa misma pregunta. El día de hoy vamos a hablar del insomnio, uno de los más frecuentes padecimientos que hacen que una persona no duerma. Desafortunadamente, el conocimiento sobre estas enfermedades pasan desapercibidos. Muchas veces el paciente o la persona que tiene problemas para dormir llega a pensar que eso es normal, normaliza el problema para dormir. Y déjame decirte que es una de las principales causas o está implicado en muchas complicaciones del estado de salud. Está asociado a enfermedades cardiovasculares como por ejemplo infartos agudos al miocardio, enfermedad vascular cerebral, diabetes, trastorno del colesterol, enfermedades autoinmunes y otras. Actualmente estas enfermedades van en aumento, la prevalencia cada vez es mayor y siempre tratamos la consecuencia, pero ¿tratamos la causa? Si bien es cierto, no puedo decir absolutamente que un cáncer se debe exclusivamente a un problema de no dormir, pero puede contribuir y puede predisponer a la persona a padecerlo. De hecho, existen diferentes tipos de cáncer que tienen predisposición a diferentes tipos de trastornos del sueño. Porque además, no dormir bien no es exactamente igual a tener insomnio. De hecho, el insomnio es una de más de 90 enfermedades relacionadas al dormir. Desafortunadamente, escuchamos, vemos o creemos que solamente es no dormir igual a insomnio. Pero debe de tener un proceso de investigación, debe de ser atendido por un médico que tenga algún grado de experiencia en este problema, que sepa definirlo, que sepa abordarlo, que sepamos estudiarlo e inclusive que sepamos comprender al paciente. Porque muchas veces en la experiencia clínica nosotros nos encontramos que los pacientes que tienen problemas para dormir son bien incomprendidos. Que se subestima el problema, ya sea por la familia, por el médico o los médicos que lo están atendiendo y peor aún, muchas veces por ellos mismos. A veces el motivo de consulta no tiene nada que ver con el trastorno del sueño. Por ejemplo, un paciente acude porque se cansa, nosotros evaluamos que está obeso, que tiene insuficiencia cardíaca y cuando un paciente ya tiene tantos problemas en el corazón, tantos problemas metabólicos, estamos en la obligación de investigar el trastorno del sueño, aunque el paciente no se nos haya sentado en la consulta diciendo que tenía un trastorno del sueño. Y de aquí un mensaje muy importante. El médico debe de preguntar intencionadamente cómo se está durmiendo, porque de ahí va a partir todo un proceso investigativo. Por ejemplo, durante la consulta tenemos que hacer muchas escalas clínicas y esas escalas clínicas son cuestionarios que están validados internacionalmente y que nos dan información invaluable. Tristemente, nosotros a veces vemos pacientes que tienen 60 años de dormir mal y jamás le han preguntado cómo duermen. De hecho, el rostro, la expresión de esos pacientes cuando nosotros les indagamos sobre su problema del sueño cambia absolutamente. Se siente identificado. Ven el médico alguien que está comprendiendo que hay un problema que nunca le han tomado la importancia que se debe. Y de ahí comienza una mejor relación médico-paciente. Pero tenemos que hablar un poco de los aspectos conceptuales de estos trastornos. En realidad, la tercera clasificación internacional de los trastornos del sueño define el insomnio crónico como la incapacidad para conciliar el sueño, mantenerlo o un despertar precoz,
que sucede al menos 3 veces por semana y ha ocurrido en los últimos 3 meses. Y un elemento importante que se tome en cuenta es que tenga consecuencias diurnas. Es decir, un buen parámetro para medir cómo la persona está durmiendo es cómo anda en su día. ¿Cuáles son esas consecuencias diurnas que puede tener una persona que no duerme? Pues va a tener problemas de concentración, de memoria. Esa persona se puede encontrar irritable, con falta de energía, falta de ánimo para realizar sus actividades de la vida diaria, sensaciones de bajo afecto, es decir, triste, y muchas veces solamente se le da una connotación de un estado psicológico como depresión o ansiedad. Pero nunca se toma en cuenta que estos pacientes pueden tener detrás de estos síntomas afectivos un trastorno del sueño. Así que si tú andas en el día con falta de energía, si a ti te cuesta levantarte durante la mañana, si cuando llegas al trabajo solo quieres que ya pasen las horas, que se cumplan las 8 horas para salir a casa, probablemente no estás teniendo un descanso, un sueño reparador. Ahora más, vamos a complejizar un poquito esto. Muchas personas alegan que están durmiendo, mas tienen síntomas como que si no durmieran bien. Y esto es porque no solamente es importante dormir, sino dormir bien. Y desde aquí vamos a hablar un poquito de cómo es la estructura del sueño. Nosotros durante dormimos ciclamos, es decir, cumplimos ciclo aproximadamente cada 90 minutos. En estos 90 minutos hay 2 etapas. Una primera etapa que se llama sueño no REM y una segunda etapa que se llama sueño REM. ¿Qué es el sueño no REM? El sueño no REM es aquel sueño en donde los ojos no se mueven rápidamente. Y el sueño REM es aquella etapa donde los ojos se mueven rápidamente. Bueno, vamos a hablar del sueño no REM. El sueño no REM, por convención internacional, tiene 3 estadios, llamados por N1, N2 y N3. El N1 y N2 es el conocido popularmente como sueño superficial. Es un sueño que es importante. Representa aproximadamente entre el 45 y el 50% de todo el tiempo que estamos dormidos. El sueño N3 y el sueño REM se consideran sueños profundos. Y cuando hablamos de sueños profundos estamos hablando de sueños con mayor valor de descanso, con mayor valor homeostático. ¿Qué quiere decir homeostático? Un sueño que nos ayuda a que las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo se lleven de la mejor manera. A lo largo de la vida, estas etapas pueden modificarse. Por ejemplo, en los niños no está una distribución tan así como la del adulto. En el adulto, las proporciones son 50% aproximadamente de sueño profundo y 50% de sueño superficial. Y no es que el sueño superficial no valga nada, no tenga una función biológica, por supuesto. Es lo que nos permite despertarnos desde un sueño profundo. Es decir, nadie pasa de un sueño profundo a despertarse. En lo común, uno debería de pasar de un sueño profundo a un sueño superficial y luego despertarse. En el extremo de la vida, por ejemplo, en los pacientes mayores, los pacientes de la tercera edad, después de los 60 años, esta arquitectura del sueño cambia. Por ejemplo, el sueño de ondas lentas, que es el sueño reparador, se va haciendo cada vez en menor cuantía. Por ejemplo, puede llegar a ser 15% y se considera normal. ¿Y por qué pasa esto? Porque el sueño es la factura de nuestro gasto energético. Es decir, pensemos lo que hace un niño de 5 años, un escolar o un preescolar. Corre, salta, se mueve, nunca está quieto, entonces necesita mayor tiempo de sueño, sueño de mayor calidad. Pero a medida que vamos creciendo, que vamos haciéndonos adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, el gasto energético, es decir, nuestras actividades físicas van reduciéndose. De tal manera que pensemos en un adulto mayor
que la mayor parte del tiempo puede pasar sentado o haciendo actividades que requieran muy poco consumo de oxígeno. La biología se dio cuenta de esto y entonces a medida que la edad va pasando, se reduce la producción de la hormona que garantiza el sueño profundo, como lo es la melatonina. La melatonina se produce en una glándula que se llama glándula pineal. Es una glándula que se encuentra aproximadamente en el centro del cerebro y en los pacientes mayores se va atrofiando y llenando de bastante calcio, de tal manera que la producción de melatonina, que es la hormona que nos induce el sueño, va reduciéndose a la tercera edad. Es por ello que el sueño de ondas lentas o sueño profundo es menor en los pacientes mayores. Por eso es que nosotros miramos que aquella persona mayor se levanta a las 4 de la mañana a barrer el porche, a barrer el patio de la casa, y es porque su necesidad de sueño ha cambiado. Y esto es de suma importancia del conocimiento de las personas, pero también del médico, porque debemos de individualizar el manejo de cada persona que tiene un problema para dormir. Por ejemplo, yo no me voy a poner las mismas metas en un adolescente de 18 años que en un adulto mayor de 80 años. Es importante, además de individualizar, saber todo el contexto de este paciente. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene tiempos diferentes de sueño. Habemos personas que con menor horas de sueño podemos tener un rédito adecuado, es decir, ese sueño nos va a reparar y a suplir todas las necesidades metabólicas y cardiovasculares para el que está diseñado el sueño. Y habemos otro tipo de personas que requieren dormir un poco más de tiempo para poder lograr estas mismas metas. Por eso es importante que el médico que está atendiendo al paciente con un trastorno del sueño sepa muy bien cómo ha venido su historial de sueño, desde cuando era infante, cuando era adolescente, cuando es adulto joven, porque nos vamos dando cuenta cuál es el patrón de sueño de esa persona. Y así vamos a lograr individualizar el tratamiento de cada quien. Otro factor importante que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros tratamos a un paciente con insomnio es cuánto tiempo ese paciente ha venido teniendo un problema para dormir. Y asimismo, dar muchísima psicoeducación, terapia cognitiva conductual, para volver a restablecer los tiempos adecuados. Pensemos, el paciente que no duerme viene desesperado a la consulta. Quiere dormir hoy mismo, pero tiene 15 a 20 años de no dormir bien. Entonces debe de haber muchísima explicación para que ese paciente comprenda que el proceso va a ser algo lento, pero seguro. Otro aspecto muy importante en la contextualización de cada caso es que el adulto mayor muchas veces se le pone la laboriosa tarea de irse a dormir en los mismos tiempos que toda la familia se va a dormir. Es decir, si yo tengo un preescolar en casa, si tengo un adolescente, si tengo un adulto joven y un anciano, yo no puedo pensar que todos se van a ir a la cama al mismo momento, porque tienen tiempos biológicos de sueño diferentes. Eso también es importante para poder individualizar el manejo en cada una de las personas. Inclusive, también encontramos diferencias entre los hombres y las mujeres. Y muchas veces aquella pareja quiere tener los mismos tiempos de sueño y tenemos que descubrir cómo son los tiempos de sueño de cada uno para que podamos acomodar a ese binomio de tal manera que puedan tener una convivencia tanto en el despierto como en la cama adecuados para ambos. Y esto, por ejemplo, pensemos en dos personas, una pareja, en la cual uno es un dormidor largo, suele dormir 9 horas
Y la otra persona es una dormidora corta y suele dormir 6 horas. Si esa pareja nosotros nos planteamos como meta que duerma 9 horas, sería injusto para aquel en donde sus tiempos biológicos son 6 horas. Entonces esto debe ser conversado. Una consulta de sueño, a diferencia de lo que se pueda pensar, es decir, contraintuitivamente, no es rápida, es una consulta de detalles. Después de tantos años de estar trabajando con pacientes que tienen problemas para dormir, siguen siendo mis consultas más extensas, porque tenemos que conocer a esa persona, sus preferencias, su historial, plantearle metas adecuadas, llenarnos todos de paciencia para saber que esto es un elemento importante e imprescindible para poder llegar a hacerlos dormir bien. Vamos a hablar de un aspecto que es imprescindible durante las consultas, las 3 P de los problemas para dormir. La primera P son los factores predisponentes. Como ya hemos hablado, cada uno de nosotros tenemos una genética diferente para el sueño. Algo que no podemos obligar, sino que conocer y acompañar. Luego vienen aquellos factores, que sería la segunda P, que son los factores precipitantes. Algún evento en la vida. Y dentro de esos eventos puede ser alguna situación emocional, un duelo, una pérdida, un accidente, una cirugía, algo que nos generó una disrupción de nuestro patrón de sueño. Esto nos ocasionaría un insomnio agudo. Y luego viene la tercera P, que son los factores perpetuantes. De hecho, la tercera P es la más peligrosa, porque son aquellos factores que hacen que ese problema de sueño que fue agudo se vuelva crónico. ¿Y cuáles son esos factores perpetuantes? Primero, por ejemplo, bebidas alcohólicas. Muchas veces las personas piensan que tomando licor van a tener un sueño más reparador, lo que es absolutamente incorrecto. Otro factor importante es el abuso de los celulares o los dispositivos electrónicos. Es muy común que durante las consultas el paciente diga: doctor, pero es que como yo no me puedo dormir, entonces me pongo a ver celular, me pongo a ver tablet, me pongo con la computadora en la cama, adelanto trabajo que no hice o que tengo que entregar mañana, o por ejemplo la televisión común y corriente. Todos estos factores son actualmente uno de los principales perpetuadores de los trastornos del sueño. Otro factor perpetuador, y ahí estamos nosotros los médicos implicados de una manera directa, es el manejo inadecuado que nosotros le realizamos a ese paciente con un problema agudo para dormir. Por ejemplo, la selección inadecuada de medicamentos, utilizar medicamentos que no están aprobados por la FDA o la EMA, que son organizaciones mundiales que nos dictan qué medicamentos se deben de utilizar para tal o cual enfermedad, y lo hacemos porque tal vez sabemos que va a ayudarle a dormir a esa persona, pero desconocemos que a mediano plazo lo que estamos generando es un empeoramiento del trastorno del sueño, un factor perpetuante a aquel evento en algún momento que le generó un insomnio agudo. Si no existieran los factores perpetuantes, probablemente este problema agudo del sueño se resolvería de la manera hasta espontánea y bastante rápido. Nosotros en la consulta con lo que más batallamos son con esos factores perpetuantes. Es común que una historia sea que hace 15 años una persona vivió un divorcio y a partir de ahí, como ya no tenía aquel compañero o compañera con quien compartir en cama, empezó a compartir con el celular.
y después al siguiente día se sentía cansado, luego el celular o los dispositivos bloquean la melatonina y empeoran el sueño o no dejan dormir a la persona, fueron a una consulta y el médico, que no estaba entrenado en esto, le prescribió un medicamento para dormir. Pero ojo, la selección fue inadecuada. Muchos medicamentos, aunque sí hagan dormir al individuo, lo van a hacer dormir mal. Y ahí hablamos de aquellos promotores del sueño superficial. Si recuerdan, hablamos que el sueño puede dividirse en superficial o profundo. De ahí es lógico pensar que lo que nos interesa mejorar siempre en una persona es el sueño profundo. Pero ¿qué tal si le damos un medicamento que lo único que va a hacer es aumentarle el sueño superficial? Esa persona va a estar aparentemente dormido o dormida, la familia lo va a ver dormido, pero realmente esa persona no está descansando. Es la típica persona que dice: yo duermo, pero al siguiente día no ando bien, me siento cansado, me siento agotado. O peor aún, muchas veces el problema es tan marcado que el paciente cree que no durmió y realmente durmió. Y esto se explica porque hubieron tantos episodios de despertares durante la noche, porque del sueño superficial al despertar es fácil. Y si estos medicamentos solo promueven, muchos de estos medicamentos promueven el sueño superficial, entonces a lo largo de la noche están presentando múltiples despertares de tal manera que durante la mañana ellos creen que no han dormido nada. Ahora, hay una limitante cuando nosotros estamos evaluando a un paciente con trastorno del sueño, porque el problema no se está dando cuando el paciente está con nosotros, porque obviamente está despierto y está de día. Si bien es cierto, muchas veces con una historia detallada y con las escalas pertinentes y con la perspicacia del médico para indagar de todos los puntos claves que se necesitan, es suficiente. Pero en un grupo bastante importante de pacientes, a veces requieren estudiarse el problema. Y vamos por lógica. Si es un problema del dormir, es un problema durante la noche, los estudios van dirigidos a realizarse durante la noche. Y sí, a diferencia de lo que podemos pensar, el sueño también se estudia. Algo muy importante que yo lo converso con los pacientes en las conferencias, que siempre digo: si una persona llega con un dolor en el pecho, lo primero que el médico va a hacer, y es correcto, es realizarle un electrocardiograma. Si la persona llega con un dolor en el abdomen, lo primero que se va a hacer es realizarle un ultrasonido. Pero si llega con un problema del sueño, le damos una pastilla y no lo investigamos. El sueño también tiene una serie de procedimientos diagnósticos que nos van a determinar con precisión numérica dónde están los problemas. Vamos a hablar especialmente de uno, de la polisomnografía. Aunque se escuche un término un poquito complejo, en realidad la polisomnografía lo que va a hacer es estudiar varios parámetros durante la noche. ¿Cuáles son esos parámetros? Es necesario evaluar cómo están los movimientos oculares. Si recuerdan, dijimos que el sueño se divide en movimientos oculares rápidos y movimientos oculares lentos. Esto es basado en que algunas etapas del sueño los ojos se mueven rápido y en otras etapas del sueño los ojos se mueven lento o no se mueven. Otro parámetro importante que va a evaluar la polisomnografía es el hipnograma. El hipnograma no es más que el registro de la actividad eléctrica cerebral durante la noche. Es decir, vamos a ver qué le ocurre al cerebro, qué le ocurre a las ondas cerebrales durante la noche. Y esto es muy importante por dos razones. En principio, de acuerdo a cómo están las ondas, yo puedo ayudarme a clasificar las etapas de sueño. Por ejemplo,
Si las ondas cerebrales están bastante rápidas, sobre todo en las partes posteriores del cerebro, pues ese paciente está o en despierto o está en una etapa que se llama REM. Pero si las ondas están lentas, como olas del mar, digamos, ese paciente está en un sueño profundo, en un sueño N3. Sabemos que este sueño es un sueño muy reparador. Registramos cómo duerme a través de electrodos colocados en la cabeza, en el cuero cabelludo, y luego clasificamos qué porcentaje hizo de cada etapa del sueño. Y así podemos decir cuál es el porcentaje del sueño superficial que este paciente tuvo y cuál es el porcentaje del sueño profundo. Pero no nos quedamos ahí. La polisomnografía también evalúa otros parámetros. Por ejemplo, evalúa el ronquido. El ronquido puede ser patológico, es decir, puede representar una enfermedad. Y aquí vamos a dar una perla. Los niños nunca deben de roncar. Si un niño ronca es que tiene un problema en sus vías respiratorias superiores. Pero en los adultos a veces se puede roncar sin que haya un problema. Se llama roncopatía. Pero cuando esa roncopatía es muy excesiva, es muy severa y está generando una obstrucción respiratoria, está asociada a una enfermedad que se llama apnea obstructiva del sueño. El 70% de los pacientes con apnea obstructiva del sueño presentan ronquidos. Y cuando nosotros realizamos una polisomnografía, evaluamos a través de un electrodo que se coloca en un cartílago aquí en la garganta el ronquido. Y ese electrodo va a percibir mucho mejor el ronquido que el oído humano. Muchas veces el paciente o el acompañante, el compañero de cama o la familia dicen, no, pero es que casi no ronca. Pero cuando le colocamos el electrodo, miramos que tiene hasta exceso de ronquidos. Otro parámetro que evalúa la polisomnografía es los músculos. Durante algunas etapas del sueño, como por ejemplo el sueño REM, que es el sueño de movimientos rápidos, el tono debe estar disminuido. O sea, el tono está abolido. Y ahí nosotros sabemos que el paciente está en esa etapa. Si durante esta etapa, en donde el tono debe estar totalmente abolido, hay actividad muscular, hay un problema. Hay un problema de una etapa que se llama un trastorno del sueño REM. Y esto es muy importante, no es motivo de la charla de hoy porque sería una charla completa, pero puede representar o puede presentar inclusive un factor de riesgo para una enfermedad neurodegenerativa como Parkinson o Alzheimer en el futuro. También a través de los electrodos musculares nos damos cuenta si ese paciente se mueve mucho, mueve sus piernas. Existe una entidad durante el sueño que se llama movimientos periódicos de las piernas y puede estar asociado con algo que se llama el síndrome de piernas inquietas. Para ponerlos un poquito en contexto, el síndrome de piernas inquietas, que es una sensación imperiosa de mover las piernas cuando una persona está acostada o despierta, que dicho sea de paso se confunde con polineuropatías o insuficiencia venosa, representa un riesgo para arritmias e infartos cardíacos. Y eso se puede detectar a través de la polisomnografía. Pero también se colocan durante el estudio de polisomnografía cánulas, unos sensores en la nariz para ver cómo está la respiración de la persona. Existe un problema que se llama apnea obstructiva del sueño y apnea central del sueño, en donde la persona literal deja de respirar. Si esa persona deja de respirar por más de 10 segundos y eso pasa más de 5 veces por cada hora de sueño, eso es un problema que se llama apnea del sueño y representa uno de los principales factores de riesgo para diabetes y problemas cardiovasculares y neurodegenerativos en el futuro.
También se colocan unas bandas en el tórax y unas bandas en el abdomen para ver cómo es la respiración durante la noche. Porque muchos pacientes, en la misma llamada apnea obstructiva del sueño, pueden hacer pausas respiratorias prolongadas con un esfuerzo excesivo del tórax o el abdomen. Y de esta manera nosotros diagnosticamos apnea del sueño. También se coloca un electrodo para que registre la actividad del corazón durante la noche. En muchos pacientes, el corazón puede acelerarse demasiado o puede enlentecerse demasiado. Existen muchas cosas que pasan durante la noche y casi siempre cuando se estudia al paciente, se le estudia en el día. Pero les dejo una pregunta, una inquietud. ¿Cuál es la hora predilecta a la cual las personas les da infartos cardíacos, infartos cerebrales o muertes? Seguramente muchos de los que nos están escuchando se les viene en la mente durante la madrugada, porque es una gran realidad. Muchas de las complicaciones cardíacas en los pacientes mayores ocurren durante la madrugada, la mayoría. Y entonces registrar qué sucede en el corazón durante el estudio que se llama polisomnografía es muy útil porque nos da una idea si ese corazón durante la noche está teniendo un problema, si está sufriendo durante la noche. También se coloca una medición de la saturación de oxígeno. Y es increíble cómo muchos pacientes aparentemente bien, durante la noche la oxigenación se reduce tanto a niveles no aceptables. A esto nosotros le llamamos hipoxia. Esta hipoxia o hipoxemia va a generar un sufrimiento a los principales órganos, como el corazón, el cerebro y el riñón. Cuando esta hipoxia intermitente, porque ocurre, el paciente se desatura, es decir, le baja la oxigenación, vuelve a saturarse. Esto, llamado hipoxia intermitente, es el centro del problema en la apnea del sueño y es lo que daña los tejidos poco a poco en un efecto gota-roca. Es decir, una gota cayendo en una roca va a generar un agujero con el tiempo. Y un parámetro que no quiero dejar atrás es la actividad del mentón. Un electrodo que también sirve para ver si el paciente presenta prensión o bruxismo durante la noche, si pasa tenso esos músculos durante la noche. Todo esto es a través de sensores que se colocan en un laboratorio de sueño y luego nosotros lo registramos y cuidamos a ese paciente con cámaras que están integradas a todo el sistema de evaluación que hemos mencionado y pasa toda la noche ese paciente. Por la mañana nosotros evaluamos todos esos parámetros y damos un reporte. Este es uno de los estudios más importantes en el mundo para determinar los problemas del sueño. No solo el insomnio va a detectar, sino otros problemas como los que hemos mencionado. Pero no es el único estudio que se realiza durante la noche. También tenemos estudios como la actigrafía. ¿Qué es la actigrafía? La actigrafía es un registro que puede tener varias formas. Los dispositivos, ahora hay dispositivos muy inteligentes, muy versátiles, muy cómodos. Pueden ser en forma de anillo, en forma de reloj, pueden ser en forma inclusive de arete, que el paciente se lo lleva a casa. Y esto a través de diferentes tecnologías, ya sea por la presión de las arterias o a través del movimiento en algo que se llama acelerometría, va registrando muchísimos parámetros del sueño, más de 20 parámetros. Dentro de estos parámetros evaluamos la eficiencia del sueño, cuánto tiempo pasa acostado, dormido, cuánto tiempo pasa acostado sin dormir, cuánto tiempo, cómo se mueve este paciente durante la noche, si está expuesto a la luz,
si tiene despertares frecuentes y muchos otros parámetros a través de tecnologías de punta que son súper prácticas. También tenemos otra serie de estudios como por ejemplo el test de latencias múltiples que sirve para detectar algunos problemas como la narcolepsia. No es el insomnio, pero la narcolepsia sí. ¿Qué es la narcolepsia? La narcolepsia son aquellas personas que hacen ataques de sueño severo. Están así de repente hasta se les cae la cabeza. Este fenómeno se llama cataplejía. Existen dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2, pero este es tema de otra conversación. Además de estos estudios que se realizan durante la noche y que podemos detectar diferentes enfermedades, existen estudios de sangre que nos ayudan a evaluar si este paciente tiene un problema sistémico o metabólico que le están interrumpiendo su sueño. Por ejemplo, en la evaluación de los pacientes con trastornos del sueño, tenemos que revisar cómo está su tiroides, cómo está su glucosa, cómo está su vitamina D, cómo están sus parámetros metabólicos. Muchos pacientes lo que encontramos que andan cansados durante el día por un hipotiroidismo o que no duermen durante la noche porque tienen un hipertiroidismo. Quiere decir que para evaluar de manera integral, completa y exacta a un paciente con trastornos del sueño, tenemos que realizar todos estos procesos. Los principales errores que se dan es obviar estos procesos. Cuando obviamos estos procesos, no vamos a llegar a un diagnóstico preciso. Y para dar un tratamiento se requiere un diagnóstico exacto. Hablando de tratamiento, bueno, ¿y cuáles serían los tratamientos o el tratamiento que se le da al paciente con insomnio? A este paciente que lo definimos como insomne tal cual, porque para yo poder decir que tiene insomnio, tuve que descartar todas las enfermedades que hemos hablado. Por ejemplo, un paciente que se queda sin respirar en una enfermedad que se llama apnea del sueño, ese paciente no tiene insomnio, tiene apnea obstructiva del sueño. El paciente que tiene piernas inquietas y tiene movimientos periódicos de las piernas en la polisomnografía, no tiene insomnio, tiene una enfermedad específica que se llama síndrome de piernas inquietas. El paciente que tiene hipertiroidismo no tiene insomnio, tiene hipertiroidismo. Y en ese sentido, el tratamiento, por supuesto, va a depender del diagnóstico que nosotros le demos a ese paciente. Si ese paciente no puede dormir porque tiene síndrome de piernas inquietas, tenemos que dar tratamiento específico para el síndrome de piernas inquietas. Y no tenemos que darle un medicamento que le induzca el sueño o que le haga un sueño forzado, sino tratar del problema de raíz que le está llevando a que no duerma bien. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que realmente tiene insomnio? Aquí me atrevo a decir que en la mente de todas las personas que no han trabajado, que no tienen experiencia con esto, está la idea de dar un medicamento o un grupo de medicamentos, como por ejemplo las benzodiazepinas. Me estoy refiriendo a la clonazepam, bromazepam, lorazepam, que la mayoría de los pacientes, sobre todo los pacientes mayores de 50 años, pero cada vez vemos a pacientes jóvenes utilizándola, empiezan a utilizarlo y este tipo de medicamentos tienen un alto poder adictivo. Y entonces vienen con dos problemas. Por un lado, el trastorno del sueño, empeorado por las benzodiazepinas, porque le aumentan el sueño superficial, pero les conculca el sueño profundo. Y por otro lado, la adicción. Una de las cosas más duras a las que nos enfrentamos como médicos que trabajamos con problemas del sueño es tratar la adicción, y ahí tenemos que tener un equipo multidisciplinario, el psicólogo, el psiquiatra, que nos ayuden con el problema de la adicción. Ahora, cuando el paciente no ha sido manipulado, que es la menor parte de los pacientes, y viene con un insomnio crónico, lo que ha demostrado más eficacia es la terapia cognitiva conductual. Vamos a hablar de la terapia cognitiva conductual.
es una forma muy particular de psicoterapia que está basada en las distorsiones cognitivas o las ideas erradas que tiene la persona con respecto a su sueño. Se tiene que trabajar mucho en aquel sobrepensamiento, aquellos pensamientos intrusivos que llegamos a la cama y nos viene el pensamiento y nos viene a pesar que no queremos que nos venga. La dramatización del problema del sueño es que yo no duermo, entonces se me van a quemar las neuronas, me voy a morir, me va a dar Alzheimer pronto. Todo eso se trata con terapia cognitiva conductual, pero además se hace un plan, algo que nosotros le llamamos higiene de sueño. De acuerdo al perfil del individuo tenemos que darle las horas específicas para dormir, las horas específicas para cenar, cómo hacer una rutina durante la noche, a qué horas levantarse durante la mañana, qué cosas tiene que hacer a lo largo del día que no le interrumpe el sueño, etc. Todo esto se aborda, todo este conjunto de recomendaciones se aborda en esta estrategia que se llama terapia cognitiva conductual, que tiene una alta evidencia, y cuando hablamos de evidencia científica es 1A. De hecho, es el más alto nivel de evidencia. Tenemos en la consulta que sensibilizar al paciente de que esto es lo mejor que le vamos a dar, porque hay mucho rechazo a este tipo de terapia. Y lo comprendemos porque es un paciente que tiene 15 años tomando 5 o 6 medicamentos para dormir y que no lo ha logrado. Pero ahí comienza la acción de la terapia cognitiva. Luego tenemos que mejorarle el ambiente del sueño. Si hay un ambiente negativo en el hogar, en el trabajo, si este paciente tiene trastornos psicológicos o psiquiátricos como ansiedad, depresión, manía, ¿qué persona con ansiedad va a llegar y va a dormir como un ángel? Tenemos que enfocarnos mucho en aquellos disparadores como los trastornos afectivos. Terapias de relajación, muy útil. Acupuntura puede servir en algunos pacientes. Y cuando hemos hecho todo esto y no ha resultado hasta entonces, y sin dejar de hacer lo previo, vamos a considerar tratamiento farmacológico. Y cuando digo tratamiento farmacológico son pastillas, aquí quiero hacer una aclaración. No son 100% eficaces. Tenemos que hacer una elección muy adecuada del medicamento. Si este paciente, nosotros sabemos por alguna vía, ya sea por la vía clínica o a través de estudios, que su sueño está muy superficial, tendríamos que elegir un medicamento que le promueva el sueño profundo. Por ejemplo, promotores del N3 le decimos nosotros. Si este trastorno del sueño tiene un contexto de ansiedad o depresión, vamos a buscar cómo elegir un medicamento que, además de inducirle un sueño sin adicción, promoviéndole el sueño profundo, también le trate la depresión o la ansiedad. Una regla clave que tenemos que tener en los trastornos del sueño es utilizar el menor número de medicamentos. Una regla clave, no comenzar con medicamentos si no hemos hecho todo lo que hemos hablado el día de hoy. Si el médico, antes que le digamos, tengo un problema para dormir, ya está empuñando su lapicero y prescribiendo en la receta, seguramente no estamos haciendo un abordaje adecuado de este problema. Y para terminar, quiero comentarles un poquito más sobre las consecuencias y complicaciones, porque es importante tomar conciencia de los trastornos del sueño a todos los niveles. Traen complicaciones graves. Yo le digo a mis pacientes, cuando yo trato tu sueño, cuando yo mejoro tu sueño,
no solo te estoy haciendo dormir bien, te estoy garantizando evitar complicaciones graves a tu corazón, a tu metabolismo y a tu cerebro. Pero también existe una triada que casi siempre viene junta. Problemas para dormir, ansiedad y dolores, ya sea de cabeza o en el cuerpo. Cuando nosotros atendemos a pacientes con migrañas severas u otro tipo de dolores de cabeza que han utilizado cualquier cantidad de analgésico y no mejoran, tenemos que investigar el problema del sueño. Y cuando les mejoramos el sueño, les mejora su dolor de cabeza. Es decir, tratarse e investigar a través de este proceso. Un problema del dormir va más allá que hacerlos dormir. Es mejorarles su calidad de vida y sus expectativas de vida.